Porque déjenme decirles, no es lo mismo dirigirse ante 5, 10, 15 personas que uno ya les ha agarrado tanto cariño, tanta confianza, que dirigirse a una iglesita como está en este momento, porque sé que hay personas que están bien preparadas, pero a pesar de que están bien preparadas, lo único que yo puedo decirles es que yo me puedo sentir como como Jeremías. Señor, yo solamente soy un niño en su palabra, pero que el Señor me use para poder dar el mensaje que tiene que ser dado para que su pueblo pueda escuchar verdad presente. Porque nosotros no podemos hacer nada, sino es que el Espíritu Santo nos impulsa a hablar lo que el Señor quiere que nuestros labios puedan pronunciar. Amén. El tema de esta mañana lo he titulado 2 reyes y un mensaje. Cuando decimos reyes, ¿a ustedes se les viene algo a la mente? Déjenme ayudarles un poquito. Los presidentes de una nación, ¿qué título llevaban antes? Reyes. Los presidentes de una congregación, ¿qué título llevaban antes? De una congregación. De una congregación. Un sacerdote. Sí, pero aparte de eso, Un pastor. ¿se recuerdan ustedes cuando Samuel, el profeta Samuel, se presentó ante el Señor y le dijo: Señor, mira, el pueblo está pidiendo llevar un rey a quien quieran ellos mantener esa adoración, porque te tienen a ti, pero ellos quieren un rey como las demás naciones. Entonces, ¿qué estaba haciendo el pueblo en ese momento? Desechando a Dios y poniendo a un rey terrenal, humano como nosotros, para que los guiara. A partir de ese momento, el pueblo de Dios comenzó a tener reyes. Si lo vemos en este momento, lo que está sucediendo en este medio que nosotros vemos, el pueblo de Dios, ¿qué es lo que está llevando hoy en día? Presidentes. ¿Sí me entienden el concepto? Tenían reyes como los vecinos, como los pueblos, como la otra gente. Tienen presidentes como de la misma forma. Entonces ya ahora las iglesias, ellos quieren ver que a un presidente sentado ahí para ellos ser igual que las mismas naciones. Pero cuando les hablo esto, yo quiero que nosotros abramos nuestra mente y podamos ver por qué Dios tuvo que usar al profeta Jeremías para que ellos reconocieran que ellos estaban rechazando al Dios vivo y verdadero. Cuando nosotros hablamos de la palabra rechazar, ¿alguien tiene algún significado de lo que significa rechazar? Negar. ¿Qué otra cosa le podemos dar? Eliminar. Desechar. En pocas palabras, ellos quisieron decir: no queremos a un Dios a cual Él nos sacó de la esclavitud, Él nos guió por una senda verdadera, queremos negarte completamente a ti. Es duro escuchar esto, pero es la palabra de Dios la que habla, no nosotros. Por eso el Señor levantó a Jeremías. Y Jeremías, Dios lo levantó en un momento oportuno. ¿Y a dónde creen que lo levantó el Señor a Jeremías? Lo puso enfrente de su misma iglesia. ¿Y de dónde salió Jeremías? De su misma iglesia. Ahora, meditemos en este tiempo en que nosotros vivimos. ¿Por qué el Señor está levantando ministerios independientes? ¿De dónde los está levantando el Señor esos ministerios independientes? De su mismo pueblo. Él no los está levantando de otro lugar, los está levantando dentro de su mismo pueblo. ¿Por qué razón?
porque el mismo pueblo los está rechazando en la verdad que ellos tienen. Entonces, Jeremías tuvo que tomar ese cargo porque Dios dijo, te voy a poner a ti, Jeremías. Pero miren lo que dice el libro de Jeremías, para que ustedes puedan entender y peleen con el libro de Jeremías, no conmigo. Miren lo que dice Jeremías 1:17. Jeremías 1:17 dice, tú pues, hablándole a Jeremías, cíñete tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Ustedes ven, aquí el Señor le está diciendo, levántate, Jeremías, háblale las palabras que el pueblo de Dios tiene que conocer. Amén. En pocas palabras, el rey que estaba gobernando en ese tiempo tiene que conocer esta verdad. Ahora sería el presidente de la congregación o de la conferencia tiene que conocer esta verdad. Y le dijo a Jeremías, porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. En toda la tierra en que nosotros vivimos, ¿hay hermanos fieles? Sí lo hay. Entonces Dios aquí le está dando un mandato a Jeremías. Levántate y háblale a ellos porque este mensaje va a ir por toda la nación o por todo el mundo. Se va a expandir. ¿Qué es lo que está haciendo el Evangelio Eterno? ¿A dónde está llevando el mensaje? ¿Lo está llevando solamente a la congregación? ¿O lo está llevando solamente a la conferencia? Lo está llevando a todo el mundo. ¿A través de qué? Periódicos, programas radiales y a través también de los diezmos y las ofrendas que cada uno de ustedes participa. Y sigue diciendo, y como hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá. ¿Quién era el rey de Judá en ese tiempo? Era un presidente. Aquí nosotros vamos a encontrar algo que cuando yo estaba escudriñando me quedé impactado, me dio como un momento de, como quien dice, que uno está, ¿será verdad o será mentira lo que yo estoy escuchando? El pueblo de Dios en ese tiempo tenía, yo no sé si ustedes lo van a ver de la misma forma como yo lo veo, tenía o tiene todavía 2 reyes. ¿El pueblo de Dios tiene 2 reyes? Claro que sí. En el tiempo de Salomón nosotros sabemos que el pueblo de Dios tuvo que dividirse ¿en qué? 12 tribus. En 12 tribus, pero se dividieron en 2 tribus separadas. 10 para un lado y 10 para otro lado. 2 para un lado y 10 para el otro lado, perdón. Y dentro de eso, cada uno se fue ¿con quién? Con su rey. Meditemos por un momento. ¿Dónde estamos nosotros en este tiempo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo mismo. 2 reyes o 2 presidentes. 10 están con un lado y 2 están con el otro lado. Pero no vamos a entrar en una información bien amplia. Lo que yo quiero es que capten el mensaje que Dios le está dando la información tanto a una conferencia como a la otra para que conozcan esta verdad. Que Dios está levantando ministerios independientes que quieran trabajar con una verdad presente, que tiene que ser llevada a cada congregación, a cada pueblo, a cada nación y a cada tribu, este pan verdadero. Y sigue diciendo acá, miren lo que dice. Contra los reyes de Judá. Y no solamente le dijo a los reyes de Judá, sino que también le dice, sus príncipes y sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Qué quiere decir? No solamente llévale el mensaje al presidente, llévaselo también a los ministros, llévaselo también a quienes, a los feligreses. Llévales este mensaje, Jeremías. Háblales porque este mensaje tienen que conocerlo. Porque si tú solo le hablas al rey, a lo mejor el rey no se lo va a llevar al pueblo. ¿Sí están comprendiendo? Y sigue diciendo acá, y pelearán contra ti, pero no te vencerán,
porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Cuando escuché al hermano Ruiz, lo que sucedió hace poco, el Evangelio eterno, vamos a decir, pastores independientes, que están trabajando y llevando esta verdad, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren coartarle esta verdad o quitarle esta verdad. ¿Para qué? Para que no pueda ser llevada hacia aquellas personas que están con necesidad de conocer lo que está sucediendo en estos tiempos. Por eso dice acá, ahí mismo en Jeremías, aquí es donde viene lo que nosotros estamos hablando de los dos reyes. Y tenemos que tener cuidado, porque este mensaje, sea como sea, tiene que ser dado. Y miren lo que dice ahí mismo en Jeremías 2:14. ¿Es Israel siervo? Aquí ya no le está hablando a Judá, le está hablando a Israel. ¿Quién era Israel? Las otras 10 tribus. Le dice, ¿es Israel? Le hace una pregunta. ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Presa de qué? De presa en la idolatría que ellos se encontraban. Déjenme decirle, muchos de ustedes a lo mejor pensarán y dirán, la iglesia adventista o la conferencia general está trabajando como Dios quiere que trabaje. Yo no lo voy a decir que no, están guardando parte de ella. La otra iglesia, la iglesia de la Reforma, está haciendo el trabajo, pero también están llevando una parte. Y Dios quiere un trabajo completo. Dios quiere que no sea como queriendo decir que ni nos vayamos para este extremo, ni que nos vayamos para el otro extremo. Los detalles ustedes lo saben y ustedes los conocen, lo que está sucediendo en cada una de esas organizaciones. Aquí el mensaje que Dios nos está presentando es que cuando una nación o cuando un pueblo se olvida completamente de Dios, quedan al servicio del enemigo. Y Dios no quiere eso, porque desde el momento que le dijeron a Samuel y se le presentaron, Señor, Samuel, dile al Señor que por favor nos dé un rey, ya desde ese momento ellos comenzaron a negar la supremacía de Dios. Dios ve al pueblo, ve a su gente y tiene tanto amor que Él está dispuesto a luchar por cada uno de nosotros. Por eso el Señor está levantando atalayas, Jeremías modernos. ¿Para qué? Para que lleven este mensaje y toquen el corazón de cada siervo verdadero que en realidad quiere servirle al Señor. Y sigue diciendo acá, los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz. ¿Quiénes eran los cachorros de león? El pueblo de Dios. Miren, dice, ¿ve? Alzaron su voz, ¿contra quién? Contra Dios. Y dice, y asolaron su tierra, quemadas están sus ciudades sin morador. O sea que se habían olvidado completamente del plan que Dios quería para su pueblo. Aún los hijos de Memphis y de Tabnet se quebrantaron la rodilla, la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová? Escuchen. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová, tu Dios, cuando te conducía por el camino? ¿Se recuerdan ustedes cuando ellos tenían bajas en su peregrinaje? ¿Por qué tenían ellos bajas? Porque se habían olvidado completamente de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? ¿Por qué en las iglesias, o en la iglesia que Dios levantó, está habiendo, ha entrado mucha, ¿cómo se dice esto? Viento de toda doctrina. Sí, viento de toda doctrina, entra de una manera que ya ellos ya no saben distinguir qué es correcto y qué no es correcto. Cuando uno se descuida, cuando uno se desliga de la mano de Dios, ya uno ya no puede ver esas cosas, sino que ve lo humano y uno cree que está actuando correctamente. A veces nosotros humanamente creemos que estamos haciendo algo correcto a nuestra manera de pensar, pero a los ojos de Dios nosotros no lo estamos haciendo correcto. Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces
Nosotros nos vestimos como nosotros queremos. Muchas veces nosotros creemos que la manera en que nos vestimos estamos agradando a Dios. Esto va en general. Pero nosotros como representantes de Dios, ¿qué podemos hacer? Vestirnos de una manera que no desagrademos al Señor. Un ejemplo más claro. El presidente de esta nación manda a un representante suyo a X país. ¿Ustedes creen que ese representante va a ir allá, como quien dice, en chores o en una camiseta a representarlo? No lo va a representar así, porque sabe de que si se va él así, no le van a tener respeto. La nación la cual lo envió va a decir, ese es de esa nación, ni importancia le dan. Pues lo mismo sucede con el pueblo de Dios. Aquí lo dice. Por eso sigue diciendo acá. Ahora pues, tú que tienes tú en el camino de Egipto, que bebes agua del Nilo, y que tienes tú en el camino de Asiria, para que bebas agua del Éufrates, ellos se fueron a tomar, como quien dice, otras doctrinas. Se unieron o entraron en alianza con otras que no obedecían el mandato de Dios. Nosotros sabemos quiénes eran los egipcios. Eran gente pagana. Dios le está diciendo acá, ustedes se fueron a mezclar con ellos, se fueron a unir, copiaron las doctrinas. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿por qué creen que lo sacó? No es que lo sacó porque Dios dijo, ya es tiempo de sacarlo, no, porque Dios sabía que ellos ya se estaban contaminando con las costumbres de ellos y les dijo, no, ustedes tienen que ser separados, ustedes tienen que ser diferentes, por eso los estoy sacando, para que sean diferentes y que se mantengan en esa verdadera verdad. ¿Y qué sucedió? Cuando Dios los sacó y los llevó por el desierto, ahí se dio que la apostasía es lo que se ve hoy en día en nuestras iglesias. Es lo que se ve no solamente en nuestras iglesias, se ve por todo aquel que se dice que es adventista del séptimo día. Estamos hablando de las iglesias organizadas. Se ve esto, se repite. Dice en el 19, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Claro, es una maldad cuando nosotros dejamos al Señor. Es como cuando una persona se sale del verdadero camino y después uno se le encuentra en la calle y uno dice a aquella persona, ve lo que le está pasando a esta persona. ¿Pero por qué le está pasando? ¿Será porque Dios es malo? ¿Será porque Dios quiere castigarlo? No, porque esa persona decidió olvidarse de Dios completamente. Y cuando esa persona ha tomado esa decisión, nosotros vemos qué cosa le está sucediendo. Mis hermanos, este mensaje que nosotros estamos conociendo, este mensaje que nosotros estamos viviendo en esta tierra, o en este tiempo que nosotros estamos viviendo, es un mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros la oportunidad de ponernos, que otra vez, de frente y ser como Jeremías, y levantar esta verdad y mantenerla firme. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto, debajo y de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Aquí viene una parte que en realidad, cuando uno la lee así simplemente, uno va a encontrar que son palabras tan duras, tan severas, que Dios compare a su pueblo como un animal o una ramera. Porque el animal al cual Dios se va a referir aquí en la Biblia, ustedes van a ver a qué tipo de animal es ese. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, Él tiene el poder para llamarlo así, porque Él quiere que la persona recapacite, reaccione y se torne otra vez al Señor. Y sigue diciendo, miren ahí, dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? Cuando nosotros vemos este pasaje, ¿cómo pues, como queriendo decir, has aceptado la doctrina? Una doctrina de un poquito de acá, una doctrina un poquito de acá, un poquito de acá, que ya ahora el pueblo de Dios no se sabe qué tipo de doctrina tiene.
Por eso dice, miren lo que dice: te planté como vid escogida, sirviente verdadera. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? Como queriendo decir, ya cuando tú vas a una iglesia, lo primero que tú ves en la congregación y tú comienzas a decir, esto es una iglesia cristiana, ya nosotros vemos la moda, la manera de comer, la manera de hablar, y uno dice, hombre, la música también. Entonces uno dice, ¿qué tipo de iglesia es esta? Ya no es aquella verdadera que el Señor levantó. Vemos cómo ha ido cambiando. El Señor, por eso en su amonestación, Dios tanto la ama y le hace decir, mira, regresa otra vez al camino, vuelve otra vez por la senda verdadera. Sigue diciendo, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Cuando nosotros estamos sucios, nosotros corremos a la bañera, al jabón y nos limpiamos. Pero aquí el Señor le está diciendo a su pueblo, aunque tú me pidas perdón solamente de palabra, tu mancha va a seguir. El Señor le dijo a Jeremías, yo quiero que mi pueblo tenga la palabra de Dios en su corazón. Cuando tú tienes la palabra en tu corazón, la transportas a la mente. Y cuando la transportas en la mente, trabaja de una manera diferente. Pero cuando tú solamente la tienes en la mente, pero no la tienes en el corazón, no va a haber un cambio genuino de la persona. Por eso Dios quiere que primero entre en el corazón para que después trabaje en la mente de una manera que ese es el trabajo del Espíritu Santo. Dios es el que se encarga de hacer la obra en nosotros, no nosotros en el Señor. Dios por eso ha puesto el camino o la manera correcta y Él nos dice a nosotros, es de esta forma que ustedes tienen que guardarme, es de esta forma que ustedes tienen que obedecerme, es de esta forma que yo quiero que ustedes se alimenten, es de esta forma que yo les he dejado a ustedes el espíritu de profecía, para que ustedes puedan seguir por ese camino. Sigue diciendo acá, asna montés, mire, asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. Vamos a llegar a la parte que yo quiero. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Cuando aquí está hablando en una parte femenina, o sea, vamos a decir, nosotros sabemos que la mujer es la iglesia. En la iglesia, entonces en pocas palabras Dios le está hablando aquí a la iglesia, a la mujer. Y la iglesia es la que está con Cristo Jesús. Entonces Dios le está hablando a su verdadera iglesia, le dice, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Voy a hacer un paréntesis acá. Cuando nosotros a veces decimos la iglesia pentecostal, la iglesia testigo de Jehová o la otra iglesia, ellos tienen su manera de doctrina de cómo adorar a Dios. Pero cuando alguien dice o cuando alguien pisa una iglesia adventista, ¿qué es lo que uno espera? Que sea diferente a las demás. Que cuando tú entres a ese lugar, tú puedas decir, casa de Jehová es este lugar. Que pueda salir de tus labios esa palabra. Pero cuando tú entras a ese lugar y tú ves y tú dices, ¿se parecen a los pentecostales? ¿Se parecen a los testigos de Jehová? ¿Se parecen a los bautistas? ¿Tú puedes decir casa de Jehová? No puedes decir eso. Dios más bien se parece a una cueva, como dice en Apocalipsis.
Salida de ladrones. Y Dios a su pueblo, Dios lo quiere diferente, distinto de los demás. Por eso dice el apóstol Pedro, peculiares. ¿Peculiares qué significa para ustedes? Que no hay otro igual. Y eso es lo que Dios quiere de su verdadera iglesia. Eso es lo que Dios quiere de la mujer, que sea única. Dice, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Miren, ¿cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. ¿A quién? Los pastores. ¿Ustedes ven? Ahora, es muy difícil encontrar pastores que estén consagrados al Señor como deben de ser. Y ahora los pastores ya están copiando como el mundo. Como cuando le dijeron a Samuel, Samuel, mira, nosotros miramos que las otras naciones tienen rey. Entonces ya ahora los sacerdotes dicen, copiemos un poquito de aquella iglesia. Traigámosles el tamborcito, traigámosles la vestimenta, traigámosles la comidita, porque de esa manera los vamos a mantener aquí y los vamos a mantener juntos. Pero Dios dijo, no es esa la manera que yo quiero de ustedes. Yo quiero que ustedes sean pastores como Jeremías, que prediquen la verdad y que le lleguen al corazón a la persona, no que le lleven fábulas. Porque cuando tú le llevas fábula a la congregación, ¿qué estás haciendo? Los estás manteniendo, ¿qué? Cómodos en el mismo lugar y se mantienen ahí y dicen, pues el próximo sábado voy a ir a esa iglesita porque ahí me mantienen tranquilito, me mantienen cómodo, no me dicen qué es pecado, no me hacen saber qué es lo que Dios no le agrada, sino que qué es que más bien que Dios es amor por todos nosotros, y como Dios es amor por todos nosotros, Dios te acepta así como tú eres. Claro, Dios nos acepta como somos, pero Dios no quiere que andemos de la misma manera como estamos. Dios quiere que hagamos ¿qué? Un cambio. Y por esa razón Dios estaba rechazando a su pueblo, porque el pueblo no quería hacer cambio. El pueblo no quería amoldarse a la mano de Dios. Dice acá, ¿qué dice? Que dice a un leñador, mi padre eres tú, y a una piedra, a un leño. Tú me has engendrado porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de la calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Dónde están esos dioses? ¿Acaso tienen poder esas cosas para liberarnos? El único que tiene poder para cambiarnos es el Señor Jesús, Cristo, su santa palabra. Por eso el Señor quiere que cada uno de nosotros estemos escudriñando por nosotros mismos la palabra de Dios, que nosotros encontremos este tesoro. Dios no quiere que este tesoro solamente sea encontrado por pastores, como queriendo decir, de sostén propio, o pastores que estén entregados al Señor. El Señor quiere que tú encuentres también esa gema. Dios la ha puesto para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Quiero leerles algo para que ustedes vean que el llamado que el Señor le está haciendo a su pueblo no solamente se lo está haciendo a los hombres, sino que también a las mujeres. Por eso Dios en este libro que se llama, déjenme ver el nombre de él, Recibiréis poder. Miren lo que dice acá. Es una matutina, perdón. Recibiréis poder. Miren lo que dice. No todos pueden desempeñar la misma tarea, pero cada uno se consagra a la influencia del Espíritu Santo. Podrá estar bajo la dirección de Cristo, pues Dios hizo provisión abundante para los hombres y para las mujeres consagradas. La obra será realizada por diversos medios e instrumentos. Los instrumentos a los cuales Dios recurrirá
para la obra de salvar a los perdidos no serán únicamente los más talentosos, ni los que se encuentran en posición de mayor confianza o los más educados. Utilizará a muchos de los menos aventajados. Los talentos más brillantes no siempre son los que realizan las mayores obras para el Señor. Él puede utilizar a cualquiera que se consagre completamente a su servicio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios puede utilizar a cualquiera de ustedes que está aquí presente. No importa si no tiene el talento, Dios se lo va a dar. Amén. Dios lo va a poner como puso a Jeremías. Amén. Jeremías lo único que dijo: Señor, yo soy un niño, no sé hablar. Pero si es así, Señor, úsame y que sea tu voluntad. Miren lo que dice en el libro de Isaías. Vamos a volver siempre aquí a Jeremías. Pero miren lo que dice en Isaías, creo que es 30. Si no me equivoco, sí. Isaías 30. Es atrasito de ahí de Jeremías. Miren lo que dice. Vamos a leerlo desde el 9. Isaías 30. Sí, Isaías 39 dice. Hablándole pueblo que lo rechaza, dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profetices lo recto, decidnos cosas que nos agraden o que sean mentiras buenas para nuestra manera de oír. Acariciadora. Profetízanos mentiras. Un profeta o un pastor, un ministro o un laico que profetiza estas cosas está haciendo lo contrario de Dios. Yo me recuerdo hace muchísimos años que en nuestros países existían estos centros de adventistas que eran médicos misioneros, sí, que existían en los países nuestros. Que una persona cuando llegaba a un centro de esos sentía que llegaba casi a la presencia de Dios. Porque cuando una persona estaba enferma y llegaba a esos centros médicos, el médico que lo atendía no solamente lo miraba como un cliente o como quien dice, como un negocio, no, lo miraba como una alma que tenía que ser rescatada para el servicio de Dios. Se acercaba el doctor y miraba, y a veces el doctor hacía hasta una oración, una plegaria para pedir que Dios en ese momento tomara el control de esa persona, y que esos remedios que el hombre estaba usando fueran los medios para que esa persona pudiera ser sanada. ¿Vemos ahora esos centros médicos de esa manera? Se ha olvidado completamente. Ahora se da la honra y la gloria al hombre que está siendo el instrumento, y las medicinas que se usan, y se dejan de un lado las cosas del Señor. Y Dios quería que su pueblo mantuviera ese nivel. ¿Para qué? Para que las otras naciones copiaran y dijeran: realmente cuando tú vas a ese centro, tú no solamente te vas a sanar por lo físico, también vas a recibir la parte espiritual. Amén. Y Dios, eso es lo que busca de su pueblo, que en este momento el pueblo de Dios reciba la palabra de Dios y que la pueda llevar en su corazón. Y que una vez que la lleve en su corazón, la mantenga durante toda la semana, dándole vuelta, pero el mensaje que ha escuchado. Pero no un mensaje en el cual tú llegaste a escuchar mentira. ¿Y qué sucede? Te fuiste al mundo, volviste otra vez y hiciste las mismas cosas. Por eso sigue diciendo el profeta Isaías, dice acá: dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. En pocas palabras, quitaron a Dios de su camino. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste, miren, Dios diciéndole, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello no habéis apoyado,
Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose a una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Ustedes se imaginan estar cerca de un edificio que pronto se va a caer? No te va a dar tiempo para salir de ese lugar. Por mucho esfuerzo que tú hagas, no llegarás a salvarte. Pues así estaba el pueblo de Dios. La vida tuya no es segura, claro. Así estaba el pueblo de Dios. Y sigue diciendo, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Ustedes han visto cuando uno tiene una cosa de barro, le da un golpecito, se desparrama completamente. Tú no la puedes volver a unir. Así se encontraba el pueblo de Dios en ese tiempo. Pero Dios en su misericordia, Dios en su amor, cuando nos trae esta amonestación, Dios quiere que su pueblo sea un pueblo como en el tiempo de Daniel, que esté lleno de esa verdad. Quiero leerles algo que habla aquí de Daniel. Miren lo que dice. Déjenme buscárselos. Daniel. Ahora les digo. El libro Profetas y Reyes. Déjenme buscarle un segundito. Profetas y Reyes. Ustedes saben que cuando uno está con estas cosas, no es lo mismo como tenerlo uno en escrito. Historia de los patriarcas, creo que es. Perdón, se llama Edificando el Carácter. Miren lo que dice. Un ejemplo de valor y fidelidad. Dios, eso es lo que está buscando de las personas. Miren lo que dice aquí. Los honores concedidos a Daniel excitaron los celos de los hombres, dirigentes del reino. Los presidentes y principales trataron de encontrar ocasión de interponer una queja ¿contra quién? Contra Daniel. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Quiere decir, cuando nosotros estábamos leyendo, Dios quiere usar hombres, mujeres que tengan estas cualidades, y Dios las va a encontrar, porque Dios sabe de que nosotros ya estamos cerca del tiempo del fin, y Dios sabe de que hay esas personas. Y sigue diciendo acá, los ojos acusadores por el celo estaban fijos en Daniel día tras día. O sea, los hombres lo observaban a él y estaban diciendo, vamos a ver en qué lo vamos a agarrar. Ahora le voy a hacer un paréntesis. Los que están predicando la verdad presente, ¿quiénes tienen puestos los ojos sobre ellos? El enemigo. ¿Quiénes tenían puestos los ojos sobre Daniel? Eran del mismo grupo. Del mismo grupo. Dice que eran ¿qué? 120 ¿qué? Ministros. ¿Qué nos da a entender a nosotros? Los de su propia casa, como dice el Espíritu. ¿Entienden ustedes? Su mismo grupito. En pocas palabras, con el que tú comes, estás teniendo problemas. ¿Por qué? Porque tú estás predicando una verdad muy íntegra. Y cuando tú estás predicando una verdad muy íntegra, la gente te está observando. Y dicen, vamos a ver en qué te vamos a hacer caer para comenzar a juzgarte con los demás y decirte, ¿vieron? Este muchacho es íntegro, pero
lo encontramos en tal cosita que no hizo correcta. Y sigue diciendo acá, dice, sus ojos fijos día tras día, y su observación estaba acerada por el odio. Ellos ellos tenían odio sobre Daniel. ¿Por qué? ¿Cuándo es que tú tienes odio por una persona? Cuando aquella persona se ve recta ante ti y tú te ves mal. Entonces ahí entra el celo, entra el odio. ¿Qué fue lo que sucedió con Lucifer? Vio a Cristo Jesús, que él era íntegro, y a él le entró ¿qué? Celo, odio, envidia, codicia. Los frutos de la carne. Y dice acá, sin embargo, no podían presentar como errónea ni una sola palabra, ni un solo acto de su vida. Ellos decían, agarrar a Daniel está muy difícil. Por eso el pastor Pérez, que está predicando la verdad, él tiene que seguirse manteniendo ¿qué? Íntegro en la verdad. Mientras él se mantenga íntegro, venga quien venga y le dice, mira, vamos a hacer una alianza. La alianza que yo tengo que hacer es con el Señor Jesús. Amén. Esa es la única alianza que yo puedo hacer. Porque el Señor Jesús es el que me está viendo desde su trono celestial, ¿qué? Íntegro. Por eso cuando el rey Darío, ¿rey de qué era? De Persia. Y ahora al rey, el rey de una nación, ¿cómo se le llama? Un presidente. Pues los presidentes están viendo a ver quiénes son íntegros en la tierra también. Porque ellos tienen también su grupito. Ellos saben de esta verdad, pero ellos están esperando que esa persona caiga en algún error para ellos escudarse y decir, ven, ¿dónde estaba la integridad? Por eso, mis hermanos, el pueblo de Dios es el que tiene que estar día y noche escudriñando la palabra de Dios y pidiendo en oración que Dios lo ilumine en cada momento, porque en algún momento nosotros fallamos. Dice acá, Satanás estaba planeando un complot. Cuán más inmaculado la conducta de Daniel, mayor era el odio que suscitaban contra él sus enemigos. Entre más recto tú estás, más odio hay. El rey no sabía nada del odio de esos hombres, de lo que estaban tramando, y no sospechaba que el decreto le perjudicaría de alguna manera. Por medio de la adulación hicieron que el rey creyera que redarguiría grandemente en su honor y el emitir un edicto semejante. El grupito ese estaba planeando cosas, como queriendo decir, esto el rey lo va a firmar. El rey lo firmó, el rey hizo la firma y todo. Pero cuando él vio que se estaba llevando a una persona íntegra, a una persona que no había falta en él alguna, él comenzó a decir, el Dios al que tú sirves, yo confío y yo sé que Él te salvará de este edicto. Cuando vengan estas cosas terribles, cuando vengan estas cosas que van a suceder en esta tierra, va a haber un pueblo íntegro, así como lo hubo en el tiempo de Daniel. Amén. Que cada uno de nosotros estemos contados como ese pueblo, que estamos siendo íntegros ante los ojos de Dios, y Dios podrá venir a salvarnos. Dios podrá venir a rescatar a ese pueblo. Dios, por eso Él quiere levantar no solamente a hombres, sino Él también quiere levantar mujeres. Así como levantó a Eliseo. A Eliseo, ¿de dónde Dios lo levantó? Del arado. A David, ¿de dónde lo levantó? De cuidando las ovejas. ¿De dónde levantó Dios, el Señor a los discípulos? Pescadores. Ellos estaban pescando y Dios levantó 12 discípulos. ¿Cuál fue la obra que hicieron esos 12 discípulos? Es la obra que tenemos ahora, una obra grande que todavía no termina hasta cuando Cristo venga. Pero así también nosotros vemos que en la palabra de Dios, Dios levantó grandes mujeres. ¿A quién tenemos? A Ana.
También tenemos a Esther, Débora. Débora. Muchas personas nosotros vemos que Dios usó para este cometido. Y Dios puede usarnos a cada uno de nosotros, hacernos un vaso útil. Dios, cuando nos presenta esta palabra, nos quiere dar a entender que todos nosotros podemos participar de una u otra manera. Nadie puede sentirse descalificado. Nadie puede sentirse que no puede hacerlo. Volviendo otra vez volvamos al libro de Jeremías, porque me ha gustado bastante este libro. Miren lo que dice. Estamos en el 2, pero ahora vamos a ir al 3. Miren lo que dice acá. Dice: me dijo Jehová en los días del rey, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Escuchen primero acá. Sí. Aquí ahora Dios le está hablando a Israel. Dice. Después le habló a Judá. Como queriendo decir, Dios le está hablando tanto a una iglesia como a la otra iglesia. En pocas palabras, Dios le está hablando a todo su pueblo. El plan de Dios no era que ustedes agarraran 10 para acá o 2 para acá. No, el plan de Dios era que todos estuvieran juntos. Lo que pasa es que a raíz del pecado, a raíz de la apostasía que se dio, vino la división. Eso nosotros lo sabemos. Dice: me dijo Jehová en los días del rey, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, debajo y de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Lo que estábamos hablando hace poquito, la manera de vestir, la manera de comer, la manera de hablar, la manera de alabar, la manera de introducir cosas que no llevan a acercar más al pueblo a Dios, sino que más bien lleva ¿a qué? A alejarlo y alejarlo, que llega un momento que el pueblo de Dios ya no puede distinguir qué es bueno y qué es malo. Ya no puede distinguir qué es verdadero y qué es falso. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber distinguir lo bueno y lo malo. Dios quiere que como pueblo nosotros podamos distinguir estas características. Y dice, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Pongan atención. En el 6 decía a Israel. En el 7 dice, y lo vio su hermana. ¿Qué le viene a la mente? ¿Lo vio la conferencia general? ¿Lo vio la reforma? No soy yo el que lo estoy diciendo. Tenemos que abrir nuestra mente para poder entender esto. Ser niños para poder discernir este pan espiritual. Lo digo porque yo me impresioné cuando yo estaba leyendo esto y dije yo, ¿cómo, Señor? ¿Es así? ¿Tengo que hablarlo? No puedo. Tengo que decirlo. Tienes que decirlo. Porque para eso te lo he puesto, para eso te he escrito. Pero ustedes tienen que escudriñarlo por ustedes mismos para que ustedes lo disciernan. Para que ustedes no digan, ah, no, el que estaba predicando fue el que lo dijo. No, ustedes también tienen ojos y lo pueden leer. Porque aquí lo dice bien claro. Por eso dice, y dije, después de hacer todo esto y se volverá a mí, dice. ¿Y dónde es que dice? Y lo vio su hermana. En el 7 dice, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Más claro, yo no lo puedo decir. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, que dice, ella vio que por haber fornicado la otra, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la otra iglesita, la hermana, sino que también fue ella y fornicó. No le importaba que Dios la desechara.
Por eso el Señor, en su misericordia, dentro del amor que Dios tiene, dentro de su mismo pueblo, Dios está levantando Jeremías. ¿Para qué? Para que lleve este mensaje a las dos hermanas. Amén. Para que les haga ver y les haga entender que Dios en realidad no va a venir por cuentecitos, por fábulas. No, Dios va a venir por aquel pueblo que se esté preparando para ser trasladados cuando Cristo venga en las nubes del cielo. Mis hermanos, ese es el deseo y el anhelo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros nos estemos trasladando para poder ver a Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Que el Señor nos ayude a entender a nosotros cuando dice 2 reyes y un mensaje. Y este mensaje, por eso es que Dios tiene en estos tiempos grupitos de sostén propios para hacer este trabajo que Dios quiere que se haga. Que el Señor nos dé a nosotros sabiduría y entendimiento para poder dar esta verdad. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Pastor, usted que terminó ahora ahí me estaba recordando cuando Jesús entró, me mandaron a callar. Digo, de cierto os digo que si estos callaran, y las piedras van a hablar. Mira cómo hay piedras aquí. Que el Señor nos ayude. Vamos a tener una oración en este momento. Santo Padre, por medio de su Hijo amado nos dirigimos humildemente a usted, Señor. Sabemos y reconocemos que somos pecadores, pero gracias le damos, Señor, porque por medio de su sangre usted nos cubre y nos limpia de toda maldad. Amén. Que en este momento, Señor, que usted ha puesto estas palabras, que no sean solamente palabras que el viento se las lleve, sino que sean palabras que puedan penetrar en el corazón, en la mente y atesorarlas como únicas, nuestras, que tenemos que hacerlas. Llevarlas cada día y cada momento de nuestra vida. Porque usted viene por un pueblo que hace cambios, Señor. Y sabemos que nosotros no queremos rechazarlo, pero gracias le damos porque tenemos a nuestro único Salvador, a Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser partícipes. Y que en este momento, Señor, aquellas personas que han venido y que están aquí presentes, Señor, usted las ha traído con un propósito. Que ellos puedan salir victoriosos en esta verdad. Amén. Gracias le damos, Señor. Bendiga los alimentos que vamos a comer en este momento, que sabemos, Señor, que es el pan físico que usted nos provee, pero le agradecemos porque a pesar de que está este grupito acá, usted siempre pone en el corazón de nuestras hermanas el traer ese pan. Así, Señor, se lo rendimos y se lo agradecemos a usted, Señor, porque usted es nuestro único dador en todas las cosas. Amén. Gracias. Amén. Grandes chascos. El jovencito, como este tengo aquí, que me está ayudando esta mañana, que aprenda a su temprana edad, que descubra ese secreto del Evangelio eterno, va a ser un joven que va a evitar mucho sufrimiento en su vida. Mucho sufrimiento en su vida. Lo va a lograr. Dicho de paso, vamos a estudiar esto otro día, estos versículos. Porque últimamente yo he estado estudiando, meditando. Fíjense, en capítulo 7 de Apocalipsis, se presentan los 144,000. Léalo. Y después que a Juan le presentan los 144,000, que nosotros decimos, y es verdad, que son sellados para estos últimos días. Pero después de eso, el ángel le presenta otra cantidad a Juan. Dice, después de esto, ¿después de quiénes? De los 144,000. Le presenta una multitud que salieron ¿de dónde? De una gran tribulación, dice. Y que lavaron sus ropas. Fueron emblanquecidas a través de la sangre de Cristo. Salieron de gran tribulación. ¿O sí, hermanos? Ok, el testimonio para la iglesia, tomo 1, página 63.
Dice, los ángeles nos rodeaban mientras marchábamos por el mar de vidrio hacia las puertas de la gran ciudad. Jesús levantó su poderoso y glorioso brazo e hizo girar la puerta de perlas sobre sus brillantes gozones, mientras nos decía, habéis lavado vuestros vestidos en mi sangre y habéis permanecido firmes por mi verdad. Entrad. Todos entramos y tuvimos la sensación de que teníamos perfecto derecho de encontrarnos allí. Hermanos, qué lindo será aquel día. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? Se lo digo esta mañana porque capaz que tú también lo necesites. Cuando yo me he sentido más agobiado, mientras más desánimo Dios quiere traerlo a mí, yo trato de meditar en esto. Jesús dándonos la entrada, la bienvenida. Si Él viene a buscarnos en la nube de los cielos, seremos arrebatados. Pero cuando llegamos allí, después de ¿cuántos días? 7 días. 7 días. Después de 7 días, hermano, llegamos allí al cielo. Jesús abre las puertas. Nos invita a entrar. Usted se imagina, hermanos, qué alegría, cuán gozo será. Allá nos estaremos pellizcando, ¿no? Yo por lo menos me estaré pellizcando toda la vida. Para ver si es verdad que pellizcando allí, mi hermano. Lo logramos. A estar ahí con Jesús. Por eso cuando nos traiga la corona, mi hermano Antonio, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa corona? Ponerla a los pies de Jesús. Ponerla otra vez al pie de Jesús, porque vamos a decir, yo aquí. Mire, es aquí en esta tierra a veces. Y yo me pellizco. Yo me pellizco muchas veces y digo, wow, es de verdad lo que yo estoy viendo. Es de verdad que Dios me ha dado la oportunidad de conocer estas verdades. Oh, hermano, que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide, que Dios nos ayude a estar aquí en aquel día. ¿Ah? ¿Qué invitación entonces se encuentra en el Evangelio de Apocalipsis? ¿Cuál es la invitación? 21:6 de Apocalipsis. Vamos a leerla. ¿Cuál es la invitación? 21:6. Hermoso libro, este libro de Apocalipsis, hermoso. 21:6. Dice allí, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Gratuitamente. No hay que pagar, no, hermanos. Es gratuitamente. Es un negocio redondo que Jesús nos presenta. Yo le daré. Pero hay una condición ahí. Hay que tener ¿qué cosa? El que venciera. No, y hay que tener ¿qué cosa? Dice ahí. 21:6. Sed. Al que tuviere ¿qué cosa? Sí. Sed. La pregunta es, ¿tenemos sed nosotros de Jesús? Si no la tenemos, también Jesús nos ayuda a darnos sed. Si se la pedirle, tengo que pedirle, hermanos, a través de su palabra, orar más cada día, leer su palabra, tener comunión con Él, meditar en esto, hermanos. El que tenga sed, yo le daré. Y el 22:17, ahí mismo dice, hermanos, y el Espíritu dice a la esposa, dicen ven, y el que oye dice ven, y el que tiene sed otra vez venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hay que oír, hay que, ¿qué cosa? Oír la palabra de Dios, hay que meditar en ella, entonces va a venir esa sed. No sé cuánto a ustedes les pasa. Déjenme terminar con una ilustración, aún para que los jovencitos me entiendan. ¿Qué pasa muchas veces cuando mami o papi están cocinando algo que a usted le gusta? ¿Qué tú empiezas a sentir en tu estomaguito? ¿Le pasa a este joven de camisa azul? ¿Qué es lo que a él le gusta más que usted cocina, hermana Vega? Quizá todo, ¿no? Está creciendo un hombrón, ¿no? Pero ¿qué es lo que, cuando él huele? ¡Qué rico! ¿Qué
¿qué pasa en nosotros? ¿A ustedes la que cocina? Bueno, yo también cocino cuando tengo tiempo. Cuando escuchamos así eso, cositas ricas, Sandrita, empezamos qué cosa el estómago. Y dicen los encargados de la ciencia médica, ustedes que fueron médicos por allá, ¿no? La boca se le hace agua. ¿Ah? Agua en la Ya, boca que se hace, produce las enzimas. se produce agua y enseguida Dios nos creó. ¿Y qué cosa empieza en el estómago? ¿Ah? El hambre no empieza en el estómago, empieza en el cerebro, ¿verdad que sí, Sandrita? Empieza aquí. ¡Ay, qué olor! Y empieza uno, mira, ya me está dando hambre pensando en las cosas ricas que ustedes cocinan acá, ¿verdad? Pues en las cosas espirituales es lo mismo, hermano. ¿Será que no tenemos más hambre de las cosas celestiales porque no pensamos en ellas, lo rico que va a ser? ¿Ah? Sí, cuando usted está cocinando algo rico ahí en la cocina y le da hambre, meditemos en lo que Jesús está haciendo por ti, por mí, en lo que Él tiene en store allí, guardado para ti, para mí, lo que Él tiene reservado. Él tiene cosas, mis amados, que nosotros ni hemos visto, ni nos ha llegado a nuestro oído humano, las cosas que Él tiene. Por eso una cosa, todo será maravilloso y va a ser para la vida eterna. Déjame terminar. Vamos a pasar aquí. Está hablando, será proclamado este mensaje, claro, por la gloria de Dios. Lo estamos tratando de hacer. Sigan orando por todo esto. Sigan orando por todo esto, hermanos. Porque ¿saben una cosa? Muy pronto la puerta de la misericordia se cierra, hermanos. Y nosotros como adventistas ese último día sabemos que se cierra primeramente ¿para quiénes? Para nosotros, mis hermanos. Sí, para nosotros. Yo sé que muchos de ustedes no pudieron ir el sábado pasado a West Palm Beach. Ustedes estuvieron allá, creo, la hermana Vega, la familia Vega. Pastor John Grospo hizo una presentación, hermanos, allí, en Fuertes. El tiempo que estamos viviendo, hermanos, es muy crítico, es muy solemne, es muy glorioso, pero será glorioso solamente para aquellos que estemos, ¿qué cosa? Teniendo sed, para que Cristo nos dé de beber gratuitamente del agua de la vida. Cada día debemos tomar, coger de esa hoja, esas hojas del árbol. Dice la sierva del Señor, está en su palabra, hermano. Comer de ella. ¿Sí? La ley dominical muy pronto se acerca. Hace unos días, no sé qué, se dieron cuenta, Benedicto XVI volvió a hacer en la semana pasada, volvió a hacer énfasis en el día del Señor, en que la observancia del día del Señor. Yo no me acuerdo haber oído de otro papa que esté haciendo tanto énfasis como Benedicto XVI. Si él lo está haciendo públicamente, usted se imagina lo que estarán tratando de hacer encubiertamente. Preparémonos, hermanos. Cristo está a la puerta. Y la razón más clara que yo veo que Cristo está a la puerta es precisamente el contemplar la indiferencia religiosa aún de nuestro pueblo. Que Dios nos ayude a escuchar la voz de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Amén. Amante Padre que moras en los cielos, oh Padre, ayúdanos en esta hora en la cual nos ha tocado vivir. Padre, tú nos conoces, tú fuiste quien nos creaste, Señor, y tú has permitido al enemigo a desplegar todo su poder aquí en la tierra, oh Padre, pero también tú nos has dejado tu palabra, nos ha dado al Cordero para que muera por nosotros. Amén. Nos ha dejado tu Santo Espíritu. Oh Padre, danos más de tu Santo Espíritu. Aumenta nuestra fe. Amén. Ayúdanos, reanima, oh Padre, en nosotros esta bendita esperanza de salvación. Ayúdanos para que, a pesar
de la tibieza espiritual en que muchas veces nos movemos, que podamos adquirir aún de esa tibieza nuestra fuerza, el calor, y que en esta congregación nunca falte, Señor, la presencia de tus santos ángeles. Nunca falte en nosotros, oh Padre, esa llama de vida eterna, y que así como nos preparamos ahora para ingerir los alimentos físicos, literales, materiales, que también nosotros cada día nos preparemos y comamos nuestras vidas y bendice los alimentos que vamos a comer. En el nombre de Jesús. Amén.